Hola Gonzalo Rodríguez, hola Julio César Pantoja, muy buenos días, tardes, que ya sabéis que a partir de la 1 en la radio es tardes. ¿Cómo estáis? Muy buenas. Muy bien, pues encantados de estar aquí contigo, Carlos, animados y vamos a aportar mucha información seguro interesante. Oye, es redundante esto, pero os voy a decir lo de feliz año a estas alturas, que oye, no nos habíamos visto desde el 2012, pues oye, feliz año, que quede dicho. Feliz año, Carlos. Esperamos que este 2013, en la medida en que incluye ese número tan cargado de simbología, el 13 es el símbolo del arcano sin nombre en el tarot, el arcano de la regeneración. Dios quiera que esta regeneración un poco nos ayude a todos en este tiempo que nos ha tocado tan complicado. Oye, sí, eso os iba a decir, que el año 13 va muy pegado a lo que sois vosotros, la Orden del Toledo Oculto, esos paseos nocturnos por el Toledo Mágico. ¿Ha empezado con un halo de misterio más grande que otros años o no? Yo creo que sí. Yo creo que el hecho de que el 2012 convocara tanto delirio alrededor de la profecía maya y que sin embargo haya llegado el 2013 y al 2013 hayamos llegado con esta sensación de que parece que algo puede ocurrir en cualquier momento que definitivamente nos diga qué es lo que está pasando con nuestra civilización, contribuye a que aquellos que nos gustan realmente los temas del misterio encontremos la idea o la sensación de que nos tocan vivir en los próximos años momentos realmente fascinantes. Bueno, pues esperemos que sean fascinantes para bien y para todos, no solo para los amantes del misterio, para los que así sean, para los que sean seguidores de todo lo que tiene que ver con la magia, con lo oculto. Ya saben, paseostoledomágico.es, paseostoledomágico.es, ahí pueden entrar y ver las rutas que ya están en marcha de nuevo, porque os fuisteis de vacaciones a mediados de diciembre, pero ya estáis otra vez operativos. Efectivamente, llevamos ya casi un mes de nuevo haciendo nuestras rutas por el Toledo mágico y misterioso, el Toledo de las leyendas, de los duendes, de los templarios, de las brujas, de la tradición esotérica, un Toledo completamente diferente y alternativo, que nosotros creemos que hay que trabajar con la mezcla equilibrada de seriedad y entretenimiento, y que estamos seguros de que toda la gente que acuda a nuestras rutas queda altamente satisfecha. Bueno, y en esta mañana de febrero es lo que vamos a hacer, hablar de un viaje al Toledo Mágico, un viaje que se puede hacer, pues dicen que estamos en la ciudad de las tres culturas a través de las mismas, ¿no? Efectivamente, la idea es que la ciudad de Toledo, como ciudad de las tres culturas, podría ser considerada también la ciudad de las tres magias o los tres esoterismos. Hay que pensar que el esoterismo es el reverso oculto, sapiencial y mágico de las tradiciones religiosas. En este sentido, se puede rastrear un esoterismo cristiano, un esoterismo islámico y un esoterismo judío. Y cuando digo que se puede rastrear, quiero decir que se puede rastrear en la ciudad de Toledo. Y lo vamos a hacer contigo esta misma tarde. Por un lado, buscando el esoterismo cristiano en la presencia de la Orden del Temple en Toledo. Por otro lado, buscando el esoterismo islámico a través de la magia talismánica que se cultivó en Toledo durante la Edad Media. Y finalmente, claro está, vamos a buscar el esoterismo judío, la cábala, que como podremos comentarte, bueno, pues ocupa un papel muy relevante en lo que serían las tradiciones ocultas de nuestra ciudad. Antes de empezar, antes de comenzar a desgranar uno a uno estos tres tipos de esoterismo, ¿se parecen? ¿Tienen puntos en común? Por supuesto. El esoterismo tienes que imaginarlo como no solo el reverso sapiencial y mágico de las religiones, sino también como su nivel más profundo. Y en este sentido, en el esoterismo siempre se dice que allá donde se avanza en la profundidad de una religión, tarde o temprano todas las religiones se encuentran. Bueno, pues no sé por cuál vamos a empezar, Gonzalo, Julio. Si te parece, empezamos por el esoterismo cristiano. El esoterismo cristiano para nosotros tiene su pilar fundamental en la Orden del Temple, en el supuesto reverso esotérico de la Orden del Temple. Y templarios tuvimos en Toledo. Llegan a nuestra ciudad en tiempos de Alfonso VII y da la impresión de que llegan a Toledo no solo al albur de la Reconquista, sino también quizás en pos de determinados mitos y leyendas toledanos que conectan íntimamente con la saga del Grial. Hay que pensar que la Orden del Temple es un movimiento monástico guerrero asociado al ciclo del Grial. Y es a partir de ahí que encontramos que la Orden del Temple en Toledo parece querer rastrear las pistas griálicas de nuestra ciudad. Pistas griálicas que alcanzan especial relevancia cuando descubrimos que la ciudad de Toledo fue el último asiento conocido de la Mesa de Salomón, que no es ninguna fantasía, es una realidad histórica. Y habiendo estado la Mesa de Salomón en Toledo,
y habiéndose perdido la pista histórica de este objeto en nuestra ciudad, cuando indagas en la mesa de Salomón, resulta que su valor simbólico y mitológico coincide con el valor simbólico y mítico del Santo Grial. Ese objeto de sabiduría capaz de regenerar la cristiandad y que solo está al alcance de unos pocos, de aquellos que saben seguir el camino de la iniciación, el camino del espíritu. Indudablemente aquí estamos entrando en uno de los clásicos del esoterismo templario. La idea de que la Orden del Temple tuvo una suerte de capítulo secreto en el cual se seguían procesos de iniciación espiritual que trascendían los marcos estrechos de un mero cristianismo y que quedaban simbolizados en las leyendas del Grial y en las leyendas de la Mesa de Salomón. En este sentido, nosotros estamos convencidos de que el barrio templario de Toledo, ubicado en los alrededores de la parroquia de San Miguel el Alto, es uno de los lugares de Europa que mayor cantidad de pistas nos puede dar sobre qué pudo ser realmente el reverso esotérico de la Orden del Temple y qué nos puede enseñar el ciclo del Grial y las leyendas toledanas de la Mesa de Salomón. El cristianismo no solamente tendría este reverso un poco esotérico del medievo, sino que también y posteriormente tendríamos ya en el siglo XV y siglo XVI el movimiento Rosacruz, un movimiento que nace en Alemania de Christian Rosacruz, que realmente se dice que es un arquetipo. Realmente Christian Rosacruz a lo mejor no existió como personaje real, además fíjate que el nombre es Cristian, cristiano, y bueno, pues haría justamente en el siglo XV y XVI el nacimiento de una sociedad secreta que tiene muchas ramificaciones y que está influida por la cábala, incluso por la religión egipcia, y que posteriormente, por ejemplo, Jacobo de la Bohème daría práctica y bueno, pues llevaría a altas cotas. Posteriormente hablaríamos de una cábala cristiana que también se da en el Renacimiento, en el siglo XV sobre todo, que realmente lo que hace es intentar aplicar sistemas esotéricos de la cábala pero al Nuevo Testamento, y finalmente la mística española, que ya roza el XVI y XVII, que tenemos, por ejemplo, Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz o San Ignacio de Loyola como tres figuras españolas representativas de ese misticismo, que sería un contacto directo con una experiencia, una experiencia mística en donde la divinidad casi te arroba, te posee y que realmente te hace transformar, tu naturaleza ya no será nunca la misma a partir de esta experiencia. Por lo tanto, de cada uno de estos puntos se podría hacer una larga charla porque realmente tiene mucho contenido. No solamente el esoterismo cristiano, por lo tanto, se concentra en la saga griálica del medievo, sino que tiene con el tiempo muchísimas más ramificaciones, a cada cual más interesante. Sí, es verdad que está ahí el éxtasis de Santa Teresa, que tiene muchísimo misterio, mucho halo, que igual a nosotros geográficamente en Toledo no nos toca tanto como a otros puntos geográficos españoles. No te creas, porque Santa Teresa de Jesús vivió en Toledo. ¿Sí? Hay un callejón de Cepeda donde vivían sus familiares más directos, y la Casa Mesa, que es actualmente la sede de la Academia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo, también vivió Santa Teresa de Jesús. Y sabemos también que hubo el convento de San José, cerquita de la Puerta del Cambrón. Allí hubo una ayudante llamada Sor María Jesús, que fue la que transcribía las obras literarias de Santa Teresa. Por lo tanto, hay como mínimo 3 lugares físicos en donde se sabe que estuvo Santa Teresa, y su vinculación vital y literaria está también, por supuesto, conectada con Toledo. Fíjate, pues lo que se aprende gracias a los paseos por el Toledo Mágico, que ya saben que pueden encontrar en paseostoledomágico.es. ¿Nos pedías la palabra, Gonzalo? No, simplemente ya dicho lo de mi compañero Julio respecto de la Orden del Temple e incluso respecto de la mística española y su vínculo con la ciudad de Toledo. Si te parece, pasamos a hablar ahora del reverso esotérico, místico y sapiencial del mundo islámico, que en la ciudad de Toledo creo que se puede localizar con bastante claridad en lo que serían las traducciones heterodoxas que lleva a cabo la Escuela de Traductores en tiempos de Alfonso X de obras islámicas que tienen que ver directamente con la magia talismánica. La magia talismánica parece haber sido la magia que con mayor profusión cultivó el mundo musulmán. Magia talismánica que tenemos que entender no como un mero objeto que de manera folclórica se pone en la puerta de una casa para protegerla, sino como todo un proceso elaborado, yo me atrevería a decir casi alambicado, de elaborar soportes materiales que funcionan como sellos mágicos para repeler malas influencias o atraer buenas influencias.
Y en el mundo islámico esas buenas o malas influencias provienen de los astros, de las estrellas y de los planetas, de tal manera que el talismán se elabora tratando de convocar las fuerzas cósmicas, que vienen simbolizadas en determinadas constelaciones o en determinados planetas. En este sentido, la elaboración de un talismán para el mundo islámico requiere previamente de un amplio conocimiento astrológico. Esto no es un dato baladí. Hay que recordar que la Escuela de Traductores se convierte en el mayor centro de estudios astrológicos de Europa durante el siglo XIII. Coincide así que la ciudad de Toledo estudia la astrología y al mismo tiempo, en ese contexto, se desarrolla en Toledo la magia islámica. ¿Cómo se desarrolla esta magia islámica del talismán? Bueno, pues sobre todo la podemos encontrar cultivada, trabajada y desarrollada en un libro fabuloso que los musulmanes llamaron el Gayat al-Hakim, la meta del sabio. Este libro fue traducido por Alfonso X el Sabio y su traductor personal, Judá ben Moshe. Fue un compromiso personal del rey. De hecho, daría la impresión de que la traducción que hace el rey sabio es casi una edición ampliada del libro islámico. Los cristianos bautizaron a este libro con el nombre del Picatrix. Y el Picatrix, siendo un libro de origen musulmán, es el mayor tratado de magia talismánica que ha conocido nuestra civilización. No hay otro libro en la cultura europea que desarrolle con mayor profusión el arte de los talismanes. Ese libro se traduce, se estudia y se cultiva en el Toledo de Alfonso X el Sabio, pero a partir de una tradición musulmana anterior. Con esto lo que tenemos claramente es el encuentro de la sabiduría de Alfonso X el Sabio con la sabiduría mágica de los musulmanes toledanos. Sabiduría mágica de los musulmanes toledanos que, como he dicho antes, parece que tenía especial vocación respecto de la elaboración del talismán. Pero no solo tendremos un libro, es que le voy a pasar ahora la palabra a mi compañero Julio y él os va a poder explicar cómo incluso en nuestras rutas podemos descender a las entrañas de Toledo y tener un cara a cara con un talismán musulmán tremendo y maravilloso de más de 1000 años de antigüedad. Me temo que sé de qué talismán estáis hablando. Si está dentro de la cueva en la que tenéis la sede, vamos, estoy seguro, me juego un dedo de la mano a que acertaría cuál es. Pero bueno, Julio, adelante. Exactamente, además de manos va la cosa, porque estaríamos hablando de la mano de Fátima, también conocida por los judíos como mano de Miriam, popularmente pronunciada o nombrada como Hamsa en el mundo islámico, y que es una de las muestras de esa magia talismánica a la que se refiere Gonzalo. Además, lo más increíble de todo esto es que hace unos 5 años realmente esa Hamsa estaba escondida, olvidada, estaba prácticamente en un resquicio oscuro de una cueva que estaba negada de escombros, y afortunadamente, por medio de las restauraciones de los arqueólogos del consorcio y también de los particulares que apuestan fuerte por ese tipo de restauraciones, podemos disfrutar y podemos ver cara a cara cómo era esa magia talismánica. Sí, pero decía hace un momento Gonzalo, que los talismanes estaban muy relacionados con la astrología porque ellos lo conocían. Y los planetas, una mano y un planeta, ¿qué tienen que ver? Tienen que ver sobre todo lo que se conoce como analogía esotérica. Esto es que responde a una máxima que además viene de la tabla esmeralda en el Kybalión, que es el siguiente principio. Todo lo que está arriba es igual a todo lo que está abajo. El microcosmos, todo lo que tiene vida en este pequeño mundo y del mundo del hombre, del humano, tiene una conexión cósmica, una conexión universal. Por lo tanto, todo lo que hagas como un rito mágico tiene, por decirlo así, una analogía, una evocación, una conexión, un hilo de plata que realmente conecta con el cosmos. ¿Qué ocurre? Que la astronomía y la astrología dentro del mundo islámico fueron quizá la ciencia o de las ciencias más potentes y más desarrolladas. De hecho, todo el cristianismo se impregna de la astrología islámica, que venía a la vez de otros pueblos como los egipcios, que casi siempre tiene que ver con los egipcios, pero bueno, es como una de las primeras causas. ¿Y qué ocurre? Que la fabricación de ese talismán tenía que tener una serie de pautas concretas para que se realizara a una hora concreta, en un día concreto, en un mes concreto, porque existía una conjunción planetaria y estelar concreta. El poder de protección de un talismán venía realmente del cosmos. Había una conexión del macro al microcosmos y por lo tanto la fabricación en ese momento concreto
es lo que le da sentido y poder al talismán. ¿Para qué servía, por ejemplo, una mano de Fátima? ¿De qué protegía? ¿A qué ayudaba? De una forma genérica, podríamos decir que la protección del hogar para que no entraran espíritus malignos y también sobre el mal de ojo. El mal de ojo, que además también se conoce popularmente como el ojo turco, pues realmente sería un ojo en la palma que evita que de una forma consciente o inconsciente una persona, por envidia o por cualquier otro sentimiento bajo, pueda echarte un mal de ojo. También para proteger la casa de malos espíritus, esto es, para que la casa siempre esté protegida con una energía equilibrada y que realmente, bueno, pues ningún jinn, que es como llamaban, ningún ghoul, ningún espectro, ningún elemento nocivo que además distorsionaba los planos de existencia de los hombres y de ese bajo astral, estuvieran siempre separados y que la gente viviera en paz dentro de los habitáculos. Tenemos que decir que además el mundo del Islam es muy creyente, incluso al día de hoy, en la existencia de espíritus. Espíritus que además la religión preislámica era completamente animista y creía que estaba por todos los lados, por elementos orgánicos e inorgánicos, por personas, elementos de la naturaleza, animales, plantas o rocas. Además, ese tipo de creencias al día de hoy todavía persiste y la mano de Fátima, bueno, pues de una forma genérica evitaría que cualquier mala influencia entrara dentro de una casa y de un hogar. Al día de hoy nos ha quedado, por ejemplo, esos llamadores, aldabas con forma de mano que vemos muy comúnmente en cualquier puerta de cualquier casa y sería una adaptación moderna, contemporánea y cristiana de la antigua mano de Fátima. Siempre protege un umbral. Además de en vuestra cueva de Fátima, que también conocéis, ¿en qué más puntos de la ciudad de Toledo podemos encontrar restos de magia islámica? Pues si hablamos concretamente de la mano de Fátima, yo hago alusión a una obra de reciente publicación de Alejandro Vega Merino, que ni más ni menos ha ubicado 21 manos de Fátima en la ciudad de Toledo. Ya son unas cuantas. Por lo tanto, fíjate si hay. Además de en la cueva, ¿otra más que tengamos por ahí? Pues mira, una muy facilita, de aquí de Zocodover, donde está el estudio, bajando, bueno, pues cerquita de la puerta de Bisagra, está la parroquia de Santiago del Arrabal, que además es la primera parroquia cuando entras por la puerta principal de Bisagra. Si vemos una especie de medallón mudéjar que está en la parte central, bueno, pues justo encima hay un pequeño rectángulo con una mano, que dicen que es la mano del arquitecto de esa parroquia, que fue, además de la firma, la protección que quería dar al visitante de Toledo para que ninguna mala influencia entrara por la ciudad por esa puerta. Pues fíjate, que me tengo que ir yo ahora hacia la estación de autobuses, así que tendré parada obligada por esa zona. Fíjate. Bueno, cambiamos. Gonzalo, hemos pasado por los cristianos, por los musulmanes, nos queda una cultura. Sí, vamos a concluir con la magia o el esoterismo judío, que es fundamentalmente la cábala, que la ha mencionado antes mi compañero Julio. La cábala está íntimamente asociada a la historia de España. Hay que pensar que el libro fundamental de la cábala, el Zohar, es escrito por un judío español de nombre Moshe de León en 1270. En el Zohar se plantean los contenidos e ideas fundamentales de la cábala. Y sería un tanto profuso querer desarrollarlo ahora aquí contigo en la radio, pero en esencia, la cábala está hablando de nuevo de un conocimiento trascendente y gnóstico. Un conocimiento a través del cual el sujeto se eleva más allá de la fe y más allá de la razón y tiene así un conocimiento directo e inmediato de la realidad suprema. Este conocimiento le transforma y le convierte en el Adam Quadmón u hombre primordial. Se regenera espiritualmente a través de este conocimiento. Fíjate que esta idea de la regeneración estará presente también en el esoterismo cristiano, cuando hemos hablado del misterio del Grial y la regeneración del reino mediante la sanación del rey herido, el rey pescador. De nuevo, esta idea, que para nosotros es fundamental, de que en esencia los esoterismos señalan siempre en la misma dirección. ¿Qué ocurre? Que este Zohar, este libro escrito por Moshe de León, llega a la ciudad de Toledo también durante el siglo XIII. Y fíjate la repercusión que tendrá en nuestra ciudad, que llega a surgir una suerte de escuela cabalística toledana en la que podemos rastrear maestros, discípulos y libros. Durante el siglo XIII-XIV, entre un siglo y otro, encontramos en nuestra ciudad al maestro Todros Ben Yosef, cabalista toledano, que va a formar a su discípulo Ibn Latif. Entre los dos van a hacer una cosa maravillosa, que es unir
el conocimiento astrológico de Toledo, enraizado en la Escuela de Traductores, con los estudios cabalísticos, escribiendo así un libro que será el Sulat Haolam, que podríamos entender como una suerte de tratado cosmológico-cabalístico en el cual las ideas de la astrología van a entrar en maridaje con las ideas de la cábala. Posteriormente, durante el siglo XV, vamos a encontrar a Isaac al-Davi. Este es un personaje fundamental porque va a escribir el Shevil Emula o los senderos de la fe. Junto con el Zohar sería uno de los textos fundamentales de la cábala, y este libro lo escribe un judío toledano. Los senderos de la fe es una historia general de la cábala desde sus orígenes en el mundo pitagórico, platónico y egipcio hasta la época presente del autor Isaac al-Davi, es decir, hasta el siglo XV en la ciudad de Toledo. En este sentido, si alguien quiere estudiar la cábala, tiene que seguir y rastrear las explicaciones que plantea este libro del autor toledano. Ya en las postrimerías del siglo XV y entrando en el siglo XVI, debido a la expulsión que van a sufrir los judíos en tiempos de los reyes católicos, se ven obligados a abandonar España, va a ocurrir una cosa muy interesante, y es que los maestros cabalistas de la ciudad de Toledo emigran fuera de España y se llevan su saber cabalístico allá donde van. Es el caso de Rabí Yosef Caro y sobre todo de su discípulo Moshe Cordovero. Al parecer, y así se plantean determinadas líneas de investigación, va a ser la obra de Moshe Cordovero y sobre todo el viaje que van a hacer los cabalistas toledanos más allá de nuestras fronteras debido a la expulsión que llevan a cabo los reyes católicos, va a ser este viaje más allá de nuestras fronteras el que va a permitir que la cábala llegue a los autores cristianos. Mi compañero Julio antes ha hablado de la cábala cristiana. Bueno, pues hay que entender que Pico de la Mirandola, que será uno de los grandes cabalistas cristianos, si aprende la cábala, da la impresión de que la aprende precisamente a través de judíos españoles que emigran de nuestro país. Es decir, que si la cábala desembarca finalmente en el mundo cristiano, posiblemente sea gracias a judíos españoles y tiene toda la pinta de tener que ver con estas escuelas cabalísticas de la ciudad de Toledo. En este sentido, quien quiera estudiar la cábala en su discurrir histórico no puede prescindir de nuestra ciudad. Pero de la cábala se puede decir algo más. Hay que entender que la cábala es un estudio alegórico de las palabras y de los números, de las proporciones y del nombre secreto de las cosas. De los números y de su valor simbólico sabe también mucho mi compañero Julio, pues hay que entender que estos números en la cábala, si se estudian desde un punto de vista espiritual, lo que están haciendo en cierta medida es recuperar los antiguos estudios pitagóricos sobre el valor sagrado de los números. Al final todo llega al mismo punto y todo se añade y todo, vamos, va completando lo que viene de culturas anteriores, Julio. Exactamente. La gran pregunta es ¿dónde empieza todo, no? Quizá en ese tiempo prehistórico, el hombre neolítico, ya plasmando esas manos, hablando de las manos, ¿no? Que intentaban tocar el útero materno y esa magia simpática dibujando esos bisontes o esos ciervos, realmente ahí empieza todo, ¿no? El hombre religioso lo llama la antropología. A partir de ese momento evoluciona y evidentemente la cábala podríamos decir que es uno de los grandes pilares de la civilización occidental, no solamente occidental, mundial, universal, que realmente se sigue estudiando al día de hoy y que realmente para mí, bajo mi punto de vista, sería una de las más interesantes y que además prácticamente no tienen fin. Simplemente estudiando la cábala uno puede tirarse toda la vida y le faltaría tiempo para poder comprender y desentrañar todos los misterios. Concretamente, y fíjate que cito la Biblia, al principio es el verbo, es la palabra. Para la cábala la realidad toma una consistencia simplemente con la palabra. La mente, incluso el deseo de Dios de crear, empieza con la palabra. Y aquí había una especie de tabú, porque realmente solo el sumo sacerdote una vez al año podía pronunciar el tetragramatón, que sería el nombre sagrado e innombrable de Dios, y por lo tanto la palabra, por decirlo así, puede transformar la realidad y puede crear lo que nosotros concebimos como la realidad. La cábala también se basa fundamentalmente en un concepto que es el árbol de la vida, llamado el árbol sefirot o sefirótico. Además, en el esoterismo cabalístico se dice que el hombre el hombre hunde sus raíces como un árbol hasta más allá de las estrellas. Es una especie de alegoría también entre lo que está aquí y allí, ¿no? Entre el macrocosmos y el microcosmos, entre esa conexión del cielo y de la tierra y del cosmos, bueno, pues más o menos en uno mismo.
Pero también hablaba Gonzalo de la importancia de los números y de las cifras. Y efectivamente, también influido por la filosofía y el esoterismo, sobre todo pitagórico, los cabalistas asimilan lo que ellos conceptualizan como la gematría, que realmente sería una codificación en que se aplica a las palabras una serie de números y a los números una serie de ideas, ¿no? Sabemos que, por ejemplo, Aleph, que sería la primera letra, sería el número 1, y el número 1 tiene unas características muy concretas. Por ejemplo, se dice en la Cábala que las palabras que en esencia es el mismo número, en esencia son la misma realidad. Por ejemplo, el número 26 es la correspondencia de la palabra amor y de la palabra Dios, en este caso Yahvé. Por lo tanto, Dios en esencia es amor, y el amor también está conectado con la divinidad. Por lo tanto, fíjate qué maravillosas analogías, que a partir de este tipo de lectura se puede restablecer una visión de la realidad mucho más amplia, mucho más rica y mucho más mística. Nosotros hemos olvidado, hemos aparcado esa faceta religiosa de reconectarnos con lo sagrado. Vivimos en un mundo demasiado vulgar y demasiado material, y nosotros humildemente con estas iniciativas culturales lo que intentamos es un poco eso, que la gente cuando venga a Toledo pueda conectarse con la dimensión sagrada de un lugar maravilloso como es Toledo, pero se puede extrapolar a cualquier espacio. Hablando de la dimensión sagrada de la Cábala y de Toledo, ¿dónde podemos encontrar, igual que hemos hablado de las otras dos culturas, referencias a la Cábala en edificios, en lugares toledanos? En edificios ya es más complicado, quizá, ¿no? Es bastante más complicado, pero nosotros creemos que sobre todo en la Sinagoga del Tránsito podríamos encontrar determinadas pistas. Ten en cuenta que es un edificio que se construye en pleno apogeo de estos estudios cabalísticos toledanos, en el cual participa una de las personas más importantes de la judería de su época, Samuel Leví. Pero en realidad el dato fundamental que se rastrea de la Cábala en nuestra ciudad tiene que ver con estos textos que se sabe que se estudian y se trabajan en Toledo durante el siglo, ya a partir del siglo XIII y casi hasta las postrimerías del siglo XV, inicios del XVI, y que lo que nos están transmitiendo es la atmósfera intelectual y espiritual de la judería toledana, que tendría, claro está, ese reverso esotérico y sapiencial. Bueno, pues ya lo saben todos ustedes que este viaje a la magia toledana a través de las tres culturas se puede hacer de manera física, de manera presencial, así como otras muchas rutas en paseostoledomágico.es. Ahí pueden entrar y ver qué rutas hay para esta semana, para este fin de semana, para cuando ustedes quieran. Julio César Pantoja y Gonzalo Rodríguez, muchas gracias como siempre. Gracias a ti, Carlos. Gracias por haber traído el misterio hoy a Protagonistas Toledo en esta mañana de lunes. Gracias. Gracias.